El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contestó y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. En tiempos de Jesús, el testimonio de una mujer no tenía valor, y nuestro buen Dios le está dando aquí un lugar muy importante a María Magdalena, un lugar, diríamos, privilegiado a María Magdalena, o María de Magdala, porque así es el pueblo y por eso se le conoce como María Magdalena. Ella es la primer testigo de que el sepulcro está vacío. Ella es el primer testigo, y ella se lo va y se lo dice a los apóstoles, y luego se vienen los apóstoles corriendo y ella se viene otra vez con ellos al sepulcro. Los apóstoles ven, se regresan, pero ella se queda. Ella se queda y va atrás de los apóstoles, de manera que cuando ella llegó, pues ya no estaban los apóstoles, y ella se queda ahí llorando. Es la primera que va a ver la tumba vacía. Es también la primera que va a ver a Jesús resucitado. Es la primera que va a anunciar que Jesús había resucitado, porque ella fue con los apóstoles y les dijo: he visto al Señor. Llegó Pedro y Juan y no se les presentó Jesús a ellos. Se le presentó a María Magdalena, y ella va y les dice: he visto al Señor y ha dicho esto. Ella, si esto en estos tiempos se hubiera dicho que era un triunfo para el feminismo, pero para el Señor no, para nuestro buen Dios, el hombre y la mujer son de la misma dignidad. En Él no tiene esos criterios equivocados que ahorita se están tratando de defender. La sumisión de la mujer al marido, de la que tanto nos habla San Pablo en casi todas sus cartas, habla en la carta a los Romanos en el capítulo 7, habla en la carta de los Corintios en el capítulo 11, en la carta de los Efesios en el capítulo 5, en los Colosenses en el capítulo 3, habla muchas veces de esta necesaria sumisión de la mujer al marido, no a todo hombre, al marido. Esto es palabra de Dios, tengan en cuenta eso. A ver si hay alguien allá que le pueda bajar poquito el volumen. ¿Hay alguien que pueda bajarle, que sepa bajarle? A ver si hay alguien. Está muy alto, ¿verdad? Se ve mucho, muy fuerte. Esto es una ley natural. Esto es la voluntad de Dios expresada de esa manera. Hoy se ataca mucho esta ley divina, se ataca mucho esta norma primitiva, que no significa, se ataca como si esto fuera esclavitud, pero en ningún momento Dios no hizo para Adán una esclava. Nunca se ha hablado de una esclavitud de la mujer al hombre, eso nunca lo ha hablado la palabra de Dios, sino que en su legítima
posición. Ella debe de estar, la mujer, en esa legítima posición dentro de la familia. ¿Y por qué el hombre es cabeza y por qué la mujer no es cabeza? Porque no puede tener dos cabezas una familia. No se puede tener, si tiene dos cabezas, eso no funciona. Una familia con dos cabezas no puede funcionar en lo absoluto. Y ahorita se preguntan mucho a aquellos que defienden supuestamente los derechos de la mujer, se preguntan, ¿por qué tuvo que haber creado primero al hombre y no a la mujer? Pues si Dios hubiera querido, hubiera podido crear primero a la mujer, pero seríamos los hombres los que estaríamos preguntando, ¿por qué a ella es primero y por qué a nosotros no? O sea, no hay manera de decir que Dios hubiera quedado bien si lo hubiera hecho diferente. No, simplemente pues alguien tiene que ser primero, no porque fuera mejor, sino alguien tiene que ser primero. Hubiera podido ser la mujer si el Señor así lo hubiera establecido. El hombre fue creado primero, pero fue creado incompleto. La mujer no tuvo esa experiencia. El hombre fue creado primero, pero fue creado incompleto. Necesitaba el hombre de su complemento, una mujer igual a él en dignidad, pero no en funciones. ¿Por qué? Porque la mujer va a ser el complemento del hombre. Entonces, si es idéntico, entonces ya no es complemento. Para que sea complemento, tiene que tener las cosas que le hacen falta al hombre para que pueda convertirse en el complemento del hombre. Por eso tiene funciones diferentes. Todo es diferente en la mujer. De hecho, los dos, cuando se casan, así es la voluntad de Dios, forman una sola carne, pero no con dos cabezas. Eso no puede ser posible, dos cabezas, no. Imagínense un león con dos cabezas, se muere, porque si cada cabeza ve una cebra diferente, ¿a cuál va a perseguir? ¿A cuál va a agarrar? Necesita haber una sola cabeza y el cuerpo debe seguir a esa cabeza. Si no, no va a funcionar el cuerpo de ese león. Y lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en la familia. Tenía que haber una cabeza. El Señor pudo haber elegido que esa cabeza fuera la mujer, entonces la cabeza sería la mujer, pero dijo que el hombre y lo creó primero, pues entonces el hombre es la cabeza. Simplemente diferencia de funciones. Y al principio, fíjense, cuando Dios crea primero al hombre y luego a la mujer queda sujeta a Adán, porque es el complemento de Adán, pero está sujeta a un hombre santo. Eso entonces es lo más fácil del mundo. Ella empieza a existir siendo santa, con capacidad de perfeccionar la santidad. Adán también fue creado en santidad, pero con la capacidad de perfeccionar esa santidad. Entonces ella queda sujeta, pero queda sujeta a un hombre santo. Pero el enemigo de Dios la escoge a ella, porque el enemigo de Dios se da cuenta de la influencia que la mujer tiene sobre el hombre. Se da cuenta de esto y entonces escoge a la mujer para poder derribar al hombre. Y entonces la utiliza. Ella se deja engañar, ella lo permite de alguna manera, es engañada y lleva al hombre al pecado. Si Satanás hubiera llegado primero con el hombre, quién sabe cuál hubiera sido la historia. Tal vez hubiera sido parecida, tal vez hubiera sido diferente, no sabemos, porque Adán no fue tentado de esa manera. De esa manera solamente fue Eva. El enemigo por algo le escogió, porque sabía la influencia que tiene en el corazón del hombre, la influencia que la mujer tiene en el corazón del hombre. Entonces Eva le lleva el pecado, Adán lo lleva al pecado, y entonces cuando cae el hombre en pecado queda desequilibrado. Ahora la mujer queda sujeta a un desequilibrado. Por eso es tan difícil ahorita el matrimonio. El hombre está desequilibrado, en cambio la mujer también,
porque también pecó. Entonces, como los dos pecaron, los dos están desequilibrados, y el hombre ahora tiene como complemento a una mujer desequilibrada que a veces le ayuda y a veces lo aplasta, a veces lo levanta y a veces lo tira, y los dos están desequilibrados. No ganó ninguno. No ganó ninguno de los dos perdieron en esto, los dos perdieron la paz, los dos perdieron la felicidad, los dos perdieron la capacidad de amar, sobre todo de sentir el amor de Dios, que es para lo que hemos sido creados, que es el punto máximo a donde podemos llegar, y que el que llega jamás ha querido salir de la presencia de Dios. Se perdió esa capacidad de sentirse amados por Dios, se perdió la capacidad de amarnos, ahora cuesta mucho trabajo, se entra en corrupción esa capacidad de amar, y ahora te amo si me das, te amo si cumples lo que yo te pido. Ya el amor queda bajo condición, se desequilibró todo, se vino abajo todo lo bueno que tenía el ser humano. Y ahora por eso en el matrimonio los dos se hacen la vida imposible. No podemos decir que nada más el hombre le hace la vida imposible a la mujer también le ha hecho la vida imposible. En algunos casos, en algunas familias es el hombre, en algunos casos es la mujer, y en otros casos los dos. Los dos tienen problemas, los dos son causa de los problemas, y los dos se están endeudando cada vez más con Dios. Son los dos. Y a veces esto sin darse cuenta, porque están desequilibrados, porque piensan mal, no alcanzan a ver la verdad como tal. Mañana lo vamos a ver un poquito esto, donde Jesús les tiene que abrir la mente a los apóstoles para que entiendan la verdad. Entonces, por eso es que mutuamente se han hecho la vida imposible. Entonces, no se trata, por eso cuando se empiezan los movimientos, la liberación femenina, ¿liberación de qué? ¿Liberación de qué? De las funciones que Dios les dio. Híjole, eso les va a salir muy caro. ¿Liberación de qué? El hombre también podría decir que quieren o que queremos liberarnos. ¿Liberación de qué? ¿Liberarnos de qué? Si es del enemigo, está bien, qué bueno, pero liberarnos de aquella persona que Dios creó como complemento, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Aquí vemos cómo el Señor no escogió al hombre para que fuera el primero, ni siquiera Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, ni siquiera Juan, que es el más santo de los apóstoles, el que más lo entendía a él. Escogió a María Magdalena, porque acababan de llegar Pedro y Juan. ¿Y por qué no se les apareció a ellos? Se le quiso aparecer a María. Ahora los hombres vamos a poner una demanda porque no se le apareció primero a los hombres. Son cosas que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, que no se requiere de nada más que aplaudir que el Señor haya querido mostrarse nuevamente a los seres humanos. Y por eso aquí vemos a María Magdalena, que va a tener esta experiencia de Dios. Y María Magdalena primero ve a los ángeles, primero ve a los dos ángeles que le preguntan: mujer, ¿qué buscas? ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? Pero ella está metida en su dolor, no puede pensar bien, está en shock esta mujer. Y entonces se le presenta a Jesús, pero como está llorando y está metida en su dolor, no puede ver lo que sucede a su alrededor, no se da cuenta, y confunde a Jesús con el encargado del lugar. Por eso le dice: si tú te lo llevaste, dime. Ella era de muchísimo dinero, acuérdense que era hermana de Lázaro. Si tú te lo llevaste, dime, yo te puedo dar la de haber dicho, yo te puedo dar una buena feria, te puedo dar un buen dinerito. Si me dices dónde, y yo voy y lo agarro de donde tú lo hayas dejado. Porque ella no creía ni estaba esperando la resurrección, no lo había podido entender. Este es el peligro que existe de sumergirnos en nuestro dolor. Este es el peligro de obsesionarnos por algo. Este es el gran peligro de eso, de obsesionarnos por un dolor, por válido que sea, por muy válido que sea. No porque tenemos un dolor grave,
Los demás tienen que soportarnos a nosotros. Tenemos que tener la prudencia de no entregarnos al dolor para no hacer daño a los que nos rodean. Porque la persona que centra su atención en lo que perdió, deja de ver lo que todavía tiene. Deja de ver lo que todavía tiene y no puede valorar lo que todavía tiene. Ese es el gran peligro cuando nos encerramos en la pérdida, cuando nos enojamos, nos violentamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Entonces nosotros perdemos, no alcanzamos a ver lo que todavía tenemos, ponemos en riesgo todo lo que nos queda. Sí, el enemigo de Dios se va a encargar de que a través del dolor sacarte de la realidad, sacarte como lo hizo con María Magdalena. El dolor de ella fue grandísimo, ni siquiera es capaz de reconocer a Jesús. No es capaz de reconocer a Jesús, porque el enemigo de Dios ataca muy fuerte cuando estamos vulnerables. Y estamos vulnerables cuando nos entregamos al dolor que sentimos, porque Él nos va a ofrecer razones para cometer errores. Nos va a poner en la mente y en el corazón razones para que nosotros abramos nuestra vida otra vez al mismo pecado de siempre. Por eso no podemos meternos aun cuando el dolor sea válido, aun cuando el dolor que sintamos sea verdadero. Entonces, no porque nosotros tengamos razones para estar tristes, podemos olvidarnos de las razones que tenemos para estar alegres. Es que las dos cosas las podemos tener al mismo tiempo y depende de nosotros a quién nos queremos entregar. Esto, para poner un ejemplo y explicarme, cuando se murió una hermana mía, tenía 8 meses. 8 meses de nacida, muere por una negligencia médica de una enfermera precisamente. Cuando mi hermana muere pequeña, repito, 11 meses, mi madre queda devastada. Era la última que había tenido de los hijos. Queda mi madre devastada por buen tiempo. No me acuerdo ahorita, yo no tendría noción de cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo le duró este luto a ella. Ella reacciona cuando mi hermano menor se enferma, es cuando ella reacciona y sale de la situación en la que está. Pero estaba devastada, me acuerdo. Una Navidad, no sé si fueron más Navidades, pero la Navidad más cercana a la muerte de mi hermana, sí hizo mi mamá una cena, nos sirvió. Claro que no parecía Navidad. Hasta hablábamos bajito nosotros en la mesa, y ella tomaba, ella nunca había tomado, pero esa vez estaba tomando y limpiando la cocina. Estaba perfectamente limpia, pero ella limpiaba y limpiaba y limpiaba con una obsesión impresionante. Yo no sé si quería limpiar su alma, si quería limpiarse de culpa, yo no sé, pero ella sentía el impulso y la necesidad de limpiar y de limpiar y de limpiar, ¿sí? Ese año ella perdió a su hija, pero ese año y ese tiempo nosotros perdimos a una hermana y a nuestra madre. Nosotros nos quedamos sin hermana y sin mamá. ¿Y nosotros por qué teníamos que sufrir eso? Ella no se había quedado sola, había perdido un hijo, pero le quedaban varios. Y ella no vivía solamente para un hijo, ella tenía que haber vivido para todos. Es difícil, sí es difícil, pero es lo que ella tenía. Es lo que ella tenía. ¿Cuánto tiempo pasó esto? No tengo ni idea, ni conciencia. Solo me quedó el recuerdo muy fuerte porque me di cuenta de que era una Navidad completamente diferente a las que habíamos vivido siempre. Todo lo que tenemos en este mundo es temporal, pero nos aferramos a que es nuestro. Yo lo compré, dicen las mamás, es mi hijo. Y los hombres dicen, es mi casa, es mi esto, es mi. Nosotros le estamos arrebatando a Dios lo que a Dios le pertenece. No nos pertenece a nosotros, eso le pertenece a Dios y nosotros le hemos estado arrebatando a Él lo que le pertenece, haciendo como si fuera de nosotros. No es de nosotros. No podemos darle todo el corazón a lo que es temporal, porque todo lo que tenemos en este mundo es temporal. Ahorita lo tenemos, pero mañana tal vez ya no. ¿Para qué le das todo tu corazón?
te vas a lastimar, es lo único que va a pasar. Si el niño, si el nieto hace de su abuela su Dios, el día que se muera la abuela queda devastado. No va a tener de dónde agarrarse. No va a tener, no, de nadie podemos hacer que dependa completamente nuestro corazón, solo de Dios, porque Dios es eterno, su amor es eterno, solamente Dios. Si le damos todo el corazón a Dios, nuestro corazón va a estar a salvo, pero si se lo damos a una persona, a un animal o a una cosa, nuestro amor está en riesgo, nuestra felicidad va a estar en riesgo. Si yo hubiera sido sacerdote en aquel tiempo en el que murió mi hermana, yo hubiera podido hablar. En ese tiempo pues ni siquiera entendía qué es lo que había pasado, todavía no entendía qué era la muerte, todavía no entendía qué era una separación de ese tipo. Muchas cosas yo todavía no las entendía. Pero si yo hubiera sido sacerdote, hubiera hecho las preguntas que Jesús le hizo a María Magdalena. Hubiera hecho exactamente las preguntas que le hizo a María Magdalena. Yo le hubiera preguntado, ¿por qué lloras? Toma conciencia del por qué. ¿Por qué lloras? ¿Acaso perdiste algo que no era tuyo? Porque no era de ella. Mi hermana era de Cristo, era más de Cristo que de ella, pero ella le lloraba como si nada más hubiera sido de ella. Entonces, ¿estás llorando porque perdiste algo que no era tuyo? La persona a veces se tiene que ubicar, ¿Cómo puedes perder algo o alguien? ¿Cómo puedes perder a alguien que te va a esperar en el cielo? Era de 8 meses, no tenía pecado y el pecado original fue borrado cuando fue bautizada ella. Así de que ella no tenía pecado, ella de ahí vuela al cielo. Entonces estás llorando porque te está esperando en el cielo una hija. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que se tiene que hacer es trabajar para también llegar al cielo, porque si no, no van a estar juntas nunca. Trabajar para poder llegar al cielo, eso sí tendría sentido. Vean qué importantes palabras. ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras?, le pregunta el Señor. ¿Qué buscas?, le pregunta Jesús. ¿Qué buscas? Entonces yo le hubiera preguntado esto también, puesto que mi hermana era bautizada, le repito, ya estaba ella en el reino de los cielos. No hubiera estado bautizada, pues entonces sería otra historia. ¿A quién buscas? Esa pregunta también es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi madre se centraba en buscar a su hija, ¿sí?, en decir yo me quiero morir porque yo quiero estar con ella, no la vuelve a ver. Si mi madre se hubiera muerto de depresión ante la pérdida de su hija, no la vuelve a ver, no la vuelve a encontrar jamás a su hija. ¿Por qué? Porque su hija tenía vida en Cristo y ella no buscaba a Cristo. ¿Cómo va a encontrarla a ella? ¿Cómo la iba a encontrar si su hija tiene vida en Cristo y ella no busca a Cristo? Nunca se van a poder encontrar. Nunca se hubieran podido encontrar. Pero si ella busca a Jesús, los encuentra a los dos, porque mi hermana tenía vida en Cristo. Si ella encuentra a Cristo y llega con Cristo, entonces los encuentra a los dos. Vean qué interesantes preguntas, qué profundas preguntas de Jesús. ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Entonces, mi hermana pues ya era, por ser bautizada, era heredera del cielo, era parte del cuerpo místico. Entonces, ¿dónde hay que buscar a un difunto? En Cristo. Si lo buscas a él de manera personal, no lo vas a encontrar porque tiene vida en Cristo y tú no estás buscando a Cristo. Vean qué interesante, qué profundas preguntas para sembrar una conciencia y levantar a una persona de estar sumergida en un dolor inútil. Si hay una pérdida, pero la verdadera pérdida del ser humano es caer al infierno, no es perder las cosas que no son de nosotros, que fueron prestadas, que nada más las vamos a tener por un tiempo. Por eso es tan peligroso que nos perdamos en nuestro dolor. Por eso es tan peligroso que centremos la atención en lo que no hemos recibido, en todas estas cosas, en alimentar, incluso alimentarnos de cosas ilícitas. Es muy peligroso que nos perdamos en nuestro dolor, por muy legítimo que sea ese dolor.
María Magdalena solo reconoce a Jesús por la manera como él pronunció el nombre de ella, porque solo Dios puede pronunciar tu nombre con tantísimo amor. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando le pregunta a Jesús, mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pues las lágrimas en los ojos, ¿qué iba a poder ver? Ni siquiera reconoció a Jesús por la voz, nada. No lo reconoció. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo tienes, yo voy a recogerlo. María, es cuando ese pronunciar tu nombre, ese pronunciar Dios el nombre, es impresionante porque es el amor para el que nosotros hemos sido creados. Si un día nuestro buen Dios te permitiera escuchar cómo pronuncia tu nombre, tu vida cambiaría. Tu vida cambiaría, te darías cuenta que has buscado lo que no valía la pena buscar y que has perdido muchísimo tiempo de tu vida en algo inútil, en algo que no era tuyo. Lloraste por algo que tal vez la voluntad de Dios permitió porque era lo mejor para esa persona. No sabemos, mi hermana de 8 meses murió bautizada, se fue al cielo. Si ahorita mi hermana tendría tal vez ahorita como 50 años, ¿estaría igual de lista para ir al cielo? ¿Quién sabe? Puede que sí y puede que no. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que hace, solo Dios sabe lo que permite. Lo que sí sabemos es que si Dios pronunciara nuestro nombre, dejaríamos de buscar, ya nada más te importaría que llegar con Él, volver a sentir todo ese amor, volver a sentir todo ese amor. Pero para oír esa voz de nuestro buen Dios necesitamos volver al orden establecido por Él desde el principio, porque el pecado nos impide verlo, nos impide escucharlo, nos impide sentirlo y seguimos abrazando el pecado. Y el pecado nos hace llorar más, nos hace depender más y seguimos buscando lo que nos hace daño, lo que nos hace sentir solos, lo que nos está... Es un círculo vicioso lo que provoca el enemigo de Dios en la persona cuando se dejan atrapar por él. Por eso es tan importante no dar rienda suelta a lo que sentimos. No da rienda suelta a lo que pensamos, porque el enemigo de Dios puede poner en nuestra mente pensamientos y puede poner en nuestro corazón impulsos. Por eso no podemos dejarnos llevar por todo lo que pensamos ni por todo lo que sentimos. No podemos dejarnos llevar, a menos que fuéramos santos, porque si fuéramos santos, nuestros pensamientos vendrían de Dios y nuestros impulsos también vendrían de Él. Entonces todo lo que viene de Dios nos lleva a Dios y lo que no viene de Dios nos aleja de Dios. Por eso los santos, pues ya ellos sí se pueden dejar llevar por todo lo que sienten, por todo lo que piensan, porque repito, todo eso viene de Dios y los lleva a Dios. Los apóstoles no sabían, fíjense qué curioso, sobre todo Pedro, no entiende. Ve a María Magdalena cuando llega enloquecida de dolor, se lo han robado, la tumba está vacía, no sé qué pasó y salen corriendo y cuando regresan se quedan en el cenáculo, están en el cenáculo donde fue la última cena y ahí regresa María Magdalena después de haber visto a Jesús completamente cambiada. Ya no traía, era una mujer que parecía que había envejecido por tanto dolor. Ya ven que el dolor envejece el rostro de las personas. Pues ella parecía que había envejecido y ahora parece que era una mujer con un corazón alegre, una mirada que brilla, una sonrisa impresionante, rejuvenecida. La felicidad rejuvenece, el dolor envejece a las personas. Sí, ya no parecía aquella mujer desequilibrada por el dolor, ya no parecía, y de todos modos no le creyeron. De todos modos, lo escuchamos bueno, eso viene mañana, los que caminan hacia Emaús.
Unas mujeres dicen que lo vieron, pero no nos consta porque nosotros no lo hemos visto. No aceptan el testimonio de esta mujer María Magdalena. Entonces, ¿cuál es la solución para los matrimonios? ¿Cuál es la solución? ¿De qué manera se puede solucionar todo en un matrimonio? Que los dos regresen al orden establecido por Dios desde el principio. Si la mujer lucha contra la cabeza, si la mujer lucha contra la cabeza, son dos cabezas, se van a despedazar. No sirve, no funciona. ¿Pueden hacerle la lucha? Sí, sí pueden hacerle la lucha todas las veces que quieran, pero no funciona. Para que una familia funcione, tiene que estar en el orden establecido por Dios desde el principio. Cada quien en su lugar. El hombre no puede decirle a la mujer, tú decide, tú diles qué van a hacer. No, que tú diles, eso le toca al hombre. Es el que recibió la autoridad, la voz de mando. Por eso la voz del hombre es seca, es fuerte la voz del hombre. La mujer, pues la mujer está grite y grite por la ventana a sus hijos, vénganse, ya métanse, le estoy hablando, voy a ir con la chancla, todo. Y el papá nomás grita una vez, ya, y todos se vienen, porque saben que de ahí vienen los chanclazos. Y con la mamá, no, pues con la mamá, pues sí da chanclazos, pero pues ya ven que los niños lloran nomás para que no se agüite la mamá, porque ni siquiera les pega fuerte. Pero el papá deja marcas en el corazón y en el cuerpo. Expresa más la justicia. Mientras no se ponga el hombre donde le corresponde y haga lo que le toca de acuerdo al plan de Dios, y la mujer no se ponga donde le corresponde, si los dos lo hicieran, inmediatamente cambiarían a modo de gracia. Inmediatamente, pero los dos. Si nada más uno lo hace, va a haber conflictos, va a haber enfrentamientos ahí en algún momento, de alguna forma, hasta que no queden los dos, cada uno en el lugar que le corresponde. Y entonces los hijos se tendrían que alinear. No les quedaría escapatoria ya. No les quedaría escapatoria. Pero cuando no están en el orden establecido por Dios, y entonces al hombre le falta autoridad, la mamá tiene que salir con la autoridad como si fuera hombre, y tiene que gritar como si fuera el hombre, y tiene que amenazar, y tiene que todo como si fuera hombre. Y cuando ella parece hombre, ¿dónde se van a refugiar los niños? ¿En el corazón del papá? Eso no se puede. El corazón del hombre es diferente al corazón de la mamá, es muy diferente. Es diferente. Hay un vínculo muy especial de los hijos con la mamá porque estuvieron en el vientre de la mamá, nunca estuvieron en el vientre del hombre porque el hombre no lo tiene. Estos siempre estuvieron ellos en el vientre, escucharon el corazón de la mamá. ¿Cómo descansa un niño? Cuando la mamá lo abraza y el niño escucha el corazón. Ese corazón que escuchaba cuando estaba en el vientre, cuando apenas se estaba desarrollando, se estaba formando. Y cuando escucha aquel momento en el que no tenía que hacer nada y nada dependía de él, descansa escuchando. Pero si escucha el corazón del papá, ese no. Del papá lo que necesita es la fuerza para que lo defienda. Eso es lo que necesita del papá, y de la mamá necesita la ternura. Pero si los dos que intercambian papeles, no funciona. No funciona. ¿Le pueden hacer la lucha? Claro que le pueden hacer la lucha. Cada quien es libre para poner a prueba lo que quiera. Pero no funciona, hasta ahorita no ha funcionado. Después de Jesús llevamos 2000 años en la iglesia y nunca ha funcionado eso. Nunca ha funcionado eso. Entonces, ¿dónde está la solución? En rezar mucho en esto. La solución está en volver al orden establecido por Dios. Cada quien lo que le toca y de lo que va a dar cuentas a Dios. Lo que le toca y lo que va a dar cuentas a Dios. A veces, pues repito, a veces la ausencia de la esposa por enfermedad, por muerte o algo, el hombre tiene que hacer lo que pueda. La ausencia del papá, por lo que fuera, la mamá tiene que hacer lo que pueda. Cada quien va a hacer lo que pueda, y en ese caso, pues no hay ningún problema porque es un esfuerzo que se tiene que hacer. Pero cuando están los dos, si el hombre no está en el lugar que le toca, va a tener que pagar. Si la mujer no estuvo en el lugar que le toca, va a tener que pagar. ¿Quién gana? Nadie gana, todos pierden. ¿Dónde está la solución? Que volvamos todos al orden establecido por Dios. Y en ese orden establecido por Dios, al hombre le corresponde que acercar a toda la familia a Dios. Al hombre le corresponde.
Al hombre eso le corresponde. Si encuentra una resistencia fuerte de parte de la esposa o de los hijos, él va a dar cuentas a Dios. Fue ungido con la autoridad. Si le atrofiaron la autoridad desde que era niño porque lo avergonzaron, lo aplastaron, lo que sea, eso Dios lo sabrá y Dios se lo va a tomar en cuenta. ¿Lo justificará del todo? Lo sabrá cuando llegue con Dios. Lo sabrá cuando llegue con Dios. Ahorita nosotros no lo sabemos. Lo sabrá cuando llegue con Dios. Por eso es tan importante que cada quien esté en el lugar que le corresponde. Porque de eso le va a pedir cuentas Dios. No de haber querido hacer lo que no le correspondía. A menos que las circunstancias lo apremien, y eso solamente Dios se los va a hacer ver. Si eran suficientes circunstancias, si eran válidas para lo que hicieron o no. Eso lo sabrán. Muchos ahorita mismo no lo podrían entender, qué tan válidas serían las razones por las que hacen lo que hacen. Pero si no se lo revela Dios en este mundo, lo tendrán que ver cuando lleguen con Él al juicio. Por eso ahí está la solución para todo, volver al orden establecido por Dios desde el principio, donde Dios es la cabeza de todo lo creado, el hombre es la cabeza de la familia, todo en el lugar que le corresponde. ¿Por qué la Sagrada Familia funcionó? Porque María nunca compitió contra José y ella sí entendía a Dios. Ella no fue dañada por el pecado original, José sí. Ella entendía a Dios, ella era la madre de Jesús, José era el padre legal pero no biológico, y ella estuvo en el lugar que le correspondía a la mujer y funcionó todo aquello. Gracias a que José hizo lo que tenía que hacer, lo que le tocaba, María hizo lo que tenía que hacer, lo que le tocaba, y funcionó. Todo funcionó con la ayuda de Jesús, por supuesto, que es Dios, y ahí estuvo con ellos. Por eso los invito a que detengan un poco su vida y se pregunten, ¿tú por qué has llorado? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho llorar más? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho llorar más? Porque hay que ver qué te hizo llorar, a ver si era la voluntad de Dios, si era por hacer la voluntad de Dios o algo que ni al caso, o fue porque perdiste algo que no era tuyo. ¿Por qué has llorado? Segunda cosa, ¿cómo lloraste? ¿Cómo lloraste? Hay personas que se entregan tanto al dolor que sienten que hasta se jalan los cabellos para tratar así como de controlar el dolor que sienten en el corazón. ¿Tú cómo lloraste? Cuando lloraste, por lo que tú más has llorado y cómo lloraste. Porque aquello por lo que lloras, ese es tu Dios. Ese es tu Dios o lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida. Lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida. Cuando busquemos a Jesús, cuando no lo encontremos al Señor, cuando nos dejemos encontrar por Jesús, ya nada va a poder quitarte ni la vida, ni la felicidad, ni la paz. Nada. Pero solo que estés en el orden de Dios. Si estás en un desorden, ¿cómo te va a llenar Dios de su vida y cómo vas a sentir su paz, su vida, su felicidad? ¿Cómo puede participártela si no estás en el orden establecido por Él? Por eso no se puede sentir a Dios, ni el amor de Dios, ni la paz de Dios, porque no estás en el orden de Dios. Tenemos que esforzarnos por regresar a ese orden establecido por Dios. Allí está todo. Allí está todo. Todo absolutamente. Que la mujer es degradado, que la mujer esté sujeta al hombre. Yo estoy sujeto al obispo. Y no es mi esposo. Yo estoy sujeto al obispo. Eso es una degradación, pero si yo no estuviera sujeto al obispo, yo no sería sacerdote. Todos estamos sujetos de alguna manera a otra persona. El empresario que tiene más dinero está sujeto a los proveedores, a los que le traen las cosas para que su fábrica funcione. Todos estamos sujetos, todo es una cadena, todos sujetos. Los niños sujetos a la mamá sujeta, la mujer sujeta al esposo, el esposo sujeto a Cristo y Cristo sujeto al Padre. Y Jesús nunca dijo, no, ¿por qué no fui yo el Padre y por qué no fue Jesús él? Nunca lo dijo.
Así tampoco nosotros tenemos que cuestionar las cosas de Dios. Si así lo pensó, así está bien, porque Él piensa con un amor infinito, con un amor divino y una sabiduría divina. Yo no puedo esperar comprender a Dios con una mente no perfecta y dañada por el pecado original y por los pecados personales. Por eso el camino es y será siempre regresar al orden establecido por Dios. Sufres, regresa al orden establecido por Dios. No puedes, aguanta vara, no queda de otra. No hay posibilidades de que te zafes del sufrimiento mientras no regreses al orden establecido por Dios desde el principio. Para nadie, mis hijos, ni yo. Si yo me quisiera sentir obispo de aquí, me salgo de la voluntad de Dios y se pierde toda bendición para mí y para ustedes. Todos estamos sujetos, a todos en cadenita, repito, los hijos a sus padres, a su mamá, la mamá a su esposo, el esposo al sacerdote, el sacerdote al obispo, el obispo al papa, el papa a Cristo y Cristo al Padre. Todos y toda la cadena de esto termina en el Padre Celestial. Y si alguien se saliera, ya no estamos sujetos. No vamos a correr, pero ya todo lo que sea pecado, ya no estamos obligados a obedecer, ya no estamos sujetos a algo que nos pidan, aunque tengan la autoridad sobre nosotros. Si es pecado, no estamos sujetos, no estamos obligados nunca a lo que es pecado, pero no es pecado, estamos sujetos. Estamos sujetos. Si viene el obispo y me dice ponte a barrer la calle, tengo que agarrar la escoba. Tengo que agarrar la escoba, tiene autoridad sobre mí. Tiene autoridad sobre mí. Entonces todo en el orden, y en el orden establecido genera felicidad. A San Martín de Porres, cuánto no lo aplastaron, lo humillaron y todo, pero él se puso en el orden establecido por Dios, se sujetó, a pesar de las injusticias y de las cosas, se sujeta y fue inmensamente feliz en medio de aquella gente desequilibrada e injusta, porque se llenó de Dios. Cuando ustedes se llenen de Dios, pues van a ser felices. Y a sus hijos van a poder, cuando vean que son felices, no cuando traigan la cara que traen ahorita, que van a querer sus hijos ser como ustedes, pues no. Ya los hijos ya no, ya antes decían, quiero ser como mi papá, quiero encontrarme a alguien como mi mamá. Ahorita es lo que menos quisieran. Es lo que menos quisieran. ¿Por qué? Porque no estamos en el orden establecido por Dios. Porque si estuviéramos en ese orden, todo funciona. No funciona tu vida, es porque no estás en ese orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios le pidió a Jesús que cargara la cruz y la cargó. Pero como ese era el orden establecido por Dios, no perdió la paz, no perdió la felicidad, no perdió el amor. Se despedazó el cuerpo, pero nunca perdió el sentido por lo que hacía las cosas. Por eso en la película de Mel Gibson, cuando se encuentra con la Virgen, a él agarra la cruz y le dice a su mamá, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Estaba en el orden establecido por Dios. Todos mis hijos, cálenle. No es nada fácil porque se les va a echar el infierno encima, pero ahí está la solución de todo. Absolutamente de todo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.